Miqueas, ¿verdad? Dijimos Miqueas. Se dice que Miqueas profetizó en el siglo 8, dijimos, antes de Cristo. Fue contemporáneo de Isaías, o sea, los dos estaban cada uno en su lugar profetizando. Era nativo del pequeño pueblo, un pequeño pueblo, según lo dice el versículo 1 ahí, Moreset. Moreset. Este estaba a unos 32 kilómetros, según algunos calculan, porque aún esas distancias no son exactas porque no hay una evidencia clara donde se ubicaban exactamente los lugares. Así que unos 32 kilómetros se calcula al sudoeste de Jerusalén. Predicó directamente a Judá. Sin embargo, su predicación no solo se dedica a Judá, sino que también abarca a Israel, a Samaria, según lo menciona aquí en la Biblia. ¿Qué significa su nombre? Su nombre, Miqueas, significa ¿quién es como Jehová? Y en varios lugares del libro de Miqueas, él menciona esto, ¿quién es como Jehová? Entonces Miqueas, vea que los nombres de las personas tenían un significado, como que se identificaban con quienes ellos eran, ¿verdad? Era bien impresionante cómo les ponían un nombre y ese nombre prácticamente marcaba su vida, determinaba lo que ellos iban a hacer cuando fueran grandes. Se llama ¿quién es como Jehová? Significa el nombre Miqueas. Menciona ahí el versículo 1 que él profetizó en los días de Jotam, por eso se puede más o menos marcar el tiempo en que lo hizo, en los días de Jotam, Acaz y Ezequía, que eran reyes de Judá, el periodo de 3 reyes, y él predica lo que vio, dice, sobre Samaria. Dijimos que aunque su predicación estaba enfocada más en Jerusalén, porque él vivía ahí en Judá, pero también abarcó la parte de Samaria, que tenía mucha influencia sobre Jerusalén. Samaria, ya vimos en los profetas anteriores, era la capital del reino del norte, o sea, Israel, llamado así después de que se rompió. Jerusalén era la capital de Judá. Se dice que este profeta vivía en el campo, era un campesino, y el lugar donde él vivía se cree que era cerca de la carretera que se llamaba Internacional en aquel tiempo. Una carretera que comenzaba en Asiria y terminaba en Egipto. Y esta carretera era, vamos a decir, utilizada por el comercio, tanto por los políticos. O sea que aquel campesino quizás salía y se sentaba a observar la carretera y ver cómo pasaban los carruajes, los camellos con mercadería, pero también los carruajes y las caravanas de políticos que iban desde Jerusalén hacia Egipto a alguna actividad. Entonces él estaba viendo qué es lo que pasaba, él se enteraba de qué es lo que sucedía porque vivía ahí en esa carretera que era muy, muy importante. Se dice que por esta calle pasaban los mensajeros y diplomáticos de la corte de Jerusalén hacia Egipto, o sea, era la parte política. Por la referencia que da en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 8, se puede decir, lo que leen y estudian estas partes, dicen, él escribió esta carta. No es como Jonás, ¿verdad? Jonás se cree que lo escribió otra persona, no lo escribió Jonás, pero este sí dice, porque dije, está hablando él, ¿verdad? Oíd ahora. Y en el versículo 11 dice, en el versículo 8 dice, mas yo estoy lleno. O sea, él está hablando de sí mismo. Entonces, alguien que escribe una historia sobre otro no va a expresarse de esta manera. Por eso dicen, él escribió su libro. Sus dichos, o sea, sus profecías, son citados en Mateo, capítulo 2, versículo 6 y Juan 7:42. Veamos qué dice Mateo 2:6. Mateo 2, versículo 6. Dice 2:6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacitará a mi pueblo Israel. Juan 7:42. ¿No
Dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Miqueas 5:2, miren lo que dice. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, esta profecía mesiánica se la asignan a Jesús. Está mencionando aquí la ciudad de Belén, de él va a salir, dice el Mesías, que es la ciudad donde nació Jesús, el pueblo donde nació Jesús. Entonces Mateo, como es bien, Mateo está queriendo convencer a los judíos sobre el linaje de Jesús, entonces lo marca, la profecía dice esto y cita Miqueas. Y lo mismo sucede en el Evangelio de Juan. Este predicador campesino conocía la trágica situación en Judea e Israel. Ya vamos a ir viendo cuál era la situación que había entre Judá e Israel. En el campo, ciertamente ayer como hoy y mañana quizás, es donde se sienten más agudamente los errores e injusticias. Allí en el campo vivía Miqueas, y entonces él pudo sentir, dicen los comentaristas, los sufrimientos de los campesinos bajo la cruel opresión de los que ostentaban el poder. O sea, los campesinos siempre, dígame si no, los campesinos son los que aguantan los golpes más fuertes cuando hay decisiones que no son políticas y económicas, que son tomadas para beneficiar a los que más tienen. Entonces los que salen pagando el pato, como decimos nosotros, son los que tienen menos. Si hay impuestos que poner o impuestos que pagar, tanto en aquel tiempo como hoy, el que termina pagándolo no es el que tiene más, sino el que tiene menos. Porque dicen, vamos a poner un impuesto, y el que produce un insumo lo que hace es cargarle ese impuesto al valor de ese insumo. O sea, al final lo termina pagando la persona que lo consume, ¿verdad? Todos los impuestos son al consumidor prácticamente. Entonces eso era lo que pasaba en este tiempo también. Los jueces, se dice que en aquel tiempo eran, esta palabra me gustó, por eso la dejé ahí, está aquí, intermitente la cosa. Eran venales, dice el comentarista. Venales, y venal quiere decir que era sobornable, o sea, se dejaba sobornar. Los jueces eran sobornables. Los sacerdotes eran inmorales, corrompidos. Los profetas de aquel tiempo eran mercenarios. ¿Qué es un mercenario? ¿Qué caracteriza a un mercenario? ¿Por qué lo llamamos mercenario? Y le decimos a la gente, son mercenarios. Matan, primero matan. Buscan una recompensa y no les importa a costo de qué. Hacen lo que sea por dinero, ¿verdad? Mercenario. Hoy puede estar conmigo y mañana puede estar contra mí, por dinero. No tienen amigos, no tienen ética, no tienen nada. Ellos hacen las cosas por dinero. Así que los profetas, dicen, eran así. Los profetas les pagaba a alguien, ahí. Les pagaba el otro, ahí. Entonces no era una cuestión de que estaban ellos preocupados por qué decía realmente Dios. Los nobles, dice, o sea, la gente de clase alta, se complacían o se sentían muy bien o se sentían realizados cuando podían oprimir a los pobres. Un poco como que no hemos pasado de época, ¿verdad? Como que ya me parece escuchar por ahí a Miqueas predicando en este tiempo. La enemistad, el temor y el odio eran como una muralla que hacía la vida miserable para todas las clases sociales. Veamos capítulo 2, versículo 2 de Miqueas, cómo lo expresa él. Dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Capítulo 3, versículo 2 sigue diciendo, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, hablando del prójimo al otro prójimo. Había mucha enemistad, había mucho temor en la gente, había mucho odio, mucho resentimiento, y eso no dejaba que las personas pudieran desarrollarse o ser felices o sentirse bien. La nación entera, ya sea Judá como Samaria, estaba colapsando, o Israel estaba colapsando, y la responsabilidad prácticamente Miqueas
caía sobre los príncipes, dice, o sea, los gobernantes, ¿verdad? Los sacerdotes, los profetas y parte de la responsabilidad en el pueblo, ¿verdad? O sea, estaba prácticamente la sociedad corrompida totalmente. En el capítulo 3, del 9 al 11, está diciendo él ahí: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. Me preguntaba Mario ayer qué significaba cohecho. Cohecho, Mario, ya no me recuerdo. Es una clase de soborno, por así decirlo, a autoridades establecidas. Por eso hay aquí sus jefes juzgan porque les pagan, ¿verdad? Porque los sobornan. Y de acuerdo a lo que les pagan, así juzgan. Yo le digo al juez o a la autoridad: te voy a dar esto, pero tú ayúdame en esta situación a ganar este caso. Así hacían los jueces en aquel tiempo. Se dejaban sobornar, ¿verdad? Y luego dice: sus sacerdotes enseñan por precio, igual, ¿verdad? Les daban, quizás hablemos les daban el diezmo, le daban la ofrenda, le daban dinero, bienes, y ellos así enseñaban a quienes les daban. Sus profetas, fíjese que usa una palabra aquí muy fea, ¿verdad? Adivinan. Los profetas no adivinaban, pero aquí utiliza esa palabra bien fuerte, ¿verdad? Como para decir, ellos no hablan palabra de Dios, ellos van a hacer lo que la gente quiere oír, que quiere saber el futuro, como muchas veces sucede hoy, ¿verdad? Que la gente no va a orar con una persona porque Dios le puede hablar, sino por conocer el futuro, a ver qué es lo que sucede. Entonces prácticamente es una adivinación la que están buscando. Les pagaban y ellos adivinaban, ¿verdad? Los profetas. Y se apoyan en Jehová, decía, se apoyan en Jehová, diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Si Dios está con nosotros, no va a venir mal sobre nosotros, decía. Había una codicia muy fuerte, y la crueldad que se daba en ese tiempo señalaban la conducta de aquellos hombres que debían comportarse con toda humanidad, dicen los comentaristas. O sea, había una corrupción impresionante. ¿Cuáles eran las condiciones religiosas? Vamos hablando social, vea, los jefes, todos los jueces, todos eran malos, pero vea, había mucha adivinación, y eso no era extraño porque Israel se juntó con todas las naciones vecinas que formaron el reino del norte, y ellos tomaron todas sus costumbres, ya sea políticas, sociales o religiosas. Había mucha adivinación, había mucha hechicería, había mucha superstición e idolatría, pues ni qué hablar, ellos elevaban altares en cualquier parte. Eso era lo que prevalecía en la tierra, religiosamente hablando. Adivinación, no profecía, hechicería, no búsqueda de Dios, superstición, no fe, e idolatría, ¿verdad? No verdadera adoración. Las prácticas y el culto asirio todavía estaban influyendo mucho la conducta religiosa, tanto de Judá como de Israel. La falta de integridad en el pueblo hacía que nadie pudiera confiar el uno en el otro. Era tan corrompida la situación que el vecino no confiaba en su vecino, el pueblo no confiaba en su autoridad, una persona no podía confiar en la otra porque había demasiada corrupción en ese tiempo. Los profetas y sacerdotes estaban corrompidos, eran egoístas y se puede decir que eran los culpables de que el fervor espiritual se estuviera apagando en el pueblo. ¿Qué es lo que vemos en la escritura? Solo deseaban dinero, deseaban estar ociosos sin hacer nada, ser populares y tener cierta seguridad de poder continuar con su vida lujosa. ¿Le parece conocida esta descripción? ¿Qué es lo que deseaban los religiosos de aquel tiempo? Dinero, estar ociosos, ser populares, tener cierta seguridad de poder continuar con su vida lujosa. Y cuando ellos veían que alguien se les oponía, o los reconvenía, o los criticaba, entonces le declaraban una guerra, que pudiera ser llamada una guerra santa, ¿verdad? Porque estaban diciendo: este es un hereje, este es uno que está contrario a nuestra fe, entonces le declaraban la guerra.
en el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, del capítulo 3, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea, ellos llegaban a las casas y decían paz, pero si les daban, si los atendían. Pero si alguien no tenía, entonces decían, esta persona no es de nuestra línea. Era tremendo, ¿no? Juicio inminente, capítulo 1. Vamos a ver ahora el capítulo 1. Vamos a comenzar ahí un poco más detalladito. Eso era como una introducción al libro. En el capítulo 1 al 3 vamos a titular estos 3 capítulos como que mayormente se detecta allí un juicio inminente de Dios sobre Israel y sobre Judá. En el versículo 1 del capítulo 1 está hablando, aunque se dijo de que Miqueas, básicamente su profecía estaba encaminada hacia Judá, dijimos que también su profecía, y lo vamos a ver a través del libro, estaba encaminada hacia Israel. Entonces aquí habla de las dos naciones. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam Acaz, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Samaria, dijimos, era la capital de Israel y Judá, y Jerusalén la capital de Judá. Entonces está hablando ahí a las ciudades más importantes de cada nación, lo que Dios le está dando para cada una de ellas. Y vea que cuando Dios le habla dice, oíd pueblos todos, versículo 2, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Está llamando a todas las naciones de la tierra como testigos. Y prácticamente su palabra dice, porque el versículo 3, porque he aquí Jehová sale de su lugar, o sea, su santo templo, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. O sea, Dios está hablando desde el cielo, dice, desde su santo templo, desde ahí está saliendo el mensaje de Dios. ¿Y qué dice Dios que va a hacer? Que va a destruir la tierra, prácticamente a estas dos naciones. En el versículo 4 dice, describe él ahí la reacción de la tierra, cómo siente la tierra el poder o la ira de Dios, vamos a decir. Y dice ahí, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán, o sea, se abrirán, ¿verdad?, como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Ha visto esto que me recuerda ahorita ese famoso salto del ángel en Sudamérica, que es la caída de agua más alta del mundo? Creo que tiene más de 1 kilómetro de altura ese salto, o casi 1 kilómetro. Y lo impresionante es que si cuando vemos las imágenes que graban desde arriba de la montaña, es un río bien caudaloso, pero cuando empieza a caer por la montaña y la gente está parada al pie de la montaña, prácticamente ahí ya no cae agua, lo que cae es como un rocío, porque la altura, el viento, el mismo aire, lo que hace es que difumina toda la fuerza del agua. Entonces dice aquí, como las aguas que corren por un precipicio, se desvanecen y pierden su fuerza, pierden toda su fortaleza, vamos a decir, y de repente se vuelve casi como una lluvia que no golpea a nadie. Entonces los montes se van a derretir, dice, los valles se van a abrir, se van a deshacer como la cera delante del fuego. Vea qué tremendo es la descripción de lo que va a hacer. Algunos dicen que esto que menciona aquí, esta profecía que da en el versículo 4, se cumplió. Estas son opiniones de algunos estudiosos que estudian los acontecimientos. Se realizó cuando Salmanasar destruyó Samaria, ¿verdad? Este hombre llegó ahí, este rey llegó y destruyó la ciudad. Entonces ahí dicen se cumplió la profecía de Miqueas sobre esta ciudad. La invasión de Sennacherib fue otra de las invasiones que dicen que contribuyó a esto. Y Nabucodonosor, que destruyó Jerusalén, ¿verdad? Nabucodonosor lo destruyó ya después en nuestra era, ¿verdad? Destruyó Nabucodonosor.
no nuestra era, no era nuestra era. Nabucodonosor destruyó en un momento Jerusalén, la invadió. En el versículo 5 dice, todo esto que dice el versículo 4, sucederá por la rebelión de Jacob, que es Israel, vean, y por los pecados de la casa de Israel, o sea, sus gobernantes. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? O sea, haberse juntado con los países vecinos, haber adoptado todo esto. La ciudad capital, la ciudad más importante, era la más pecaminosa. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Jerusalén también tenía mucha idolatría, a pesar de ser la ciudad santa. Se habían dejado invadir por las costumbres religiosas, paganas de los vecinos. El centro de corrupción de ambos reinos entonces eran sus capitales. Y generalmente así es, ¿verdad? En las capitales de los países es donde están más los centros de corrupción, ¿verdad? Los bares, los lugares donde la gente puede prostituirse y arruinar su vida. Entonces aquí no era diferente, ¿verdad? Las capitales, Samaria y Jerusalén, eran los centros de más pecado que había en estas naciones. Entonces en el versículo 6 dice que su castigo no va a ser sencillo, ¿verdad? Mire cómo lo describe: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. O sea, ya no iba a haber aquella cosa tan bonita, sino que iba a ser una tierra donde solo iban a poder plantar viñas, ¿verdad? Derramaré sus piedras por el valle y descubriré su cimiento. O sea, como que lo iban a arrasar, ¿verdad? Luego dice el versículo 7, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. O sea, todas sus pertenencias, todos sus logros. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Como que la prostitución era muy grande en este lugar, ¿verdad? Obtuvieron muchas cosas por la prostitución, dice. Entonces todo eso se va a volver a la prostitución, se va a destruir, se va a deshacer, ¿verdad? Es un castigo terrible, ¿verdad? El profeta sigue diciendo él aquí, en el versículo 9, porque su llaga es dolorosa. No conozco una llaga que no duela, ¿verdad? Su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Estaba hablando de Samaria, y este dolor y esta llaga llega hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El pecado, dice, el dolor del pecado es incurable y ha llegado o ha corrompido hasta la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén iba a corromper, iba a compartir el castigo que le tocaba a Samaria, ¿verdad? A Samaria. Al final, dice, el sufrimiento iba a ser coronado con que este pueblo iba a ser llevado a la cautividad. En el versículo 16 dice, ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila. O sea, raparse era señal de duelo, ¿eh? Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. El cautiverio iba a llegar a la nación, y en eso iban a terminar, ¿verdad? En ser cautivos. Yo no estoy viendo hasta el final, ¿verdad? En el capítulo 1, en ese estábamos, en el capítulo 1, ¿no? Yo me fui al capítulo 2. Ok. Al final dice el sufrimiento que describe aquí iba a ser coronado con que el cautiverio, y realmente estas naciones fueron tomadas cautivas muchas veces. En el capítulo 2 se mencionan pecados contra los hermanos, contra sus vecinos, vamos a decir, sus compatriotas. En el capítulo 1 se mencionan pecados contra Dios, idolatría, y todo eso está mencionando todo lo que ellos hicieron de idolatría. Y recuerde que la prostitución hasta se veía, para los pueblos paganos, era como parte de sus ritos religiosos, ¿verdad? Por eso decía, todo lo que han logrado ha sido por prostitución, de la misma forma va a ser destruido. Pero en este capítulo se menciona pecados contra el prójimo. Entonces el versículo 1 al 5 menciona, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, a su familia, al hombre y a su heredad, a su descendencia. Por tanto, así ha dicho Jehová,
he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo, dice, levantarán sobre vosotros refrán, o sea, harán burla, y se hará endecha, eso quiere decir, se hará burla de ellos, van a llorar, van a ser hipócritas. Recuerden que la endecha era esos lloradores de mentira que habían en el velorio. Y se hará endecha de lamentación, o sea, una lamentación falsa, diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros, como queriendo echarle la culpa a Dios de lo que ellos estaban haciendo. El Dios justo amonesta a la nación y les pondrá un yugo, dicen, que de tal manera que no van a poder mover ni su cuello. O sea, no van a poder ver para ningún lado porque van a estar tan mal que no van a tener la energía o la posibilidad de poder ver cómo resuelven. El enemigo, cuando vea a estos pueblos humillados de esta manera, va a hacer burla de ellos, dice. En la Biblia de Jerusalén, fíjese, se lee, no babeéis, en el versículo 4, cuando dice, y se hará en aquel tiempo, levantarán sobre nosotros refrán, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la persona, ¿cómo nos quitó nuestros campos? En el versículo, es que este es el versículo 6. No profeticéis, dice el versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. En la Biblia de Jerusalén, el versículo 6 se lee, no babeéis. No babeéis. Casi como el babear es como una persona que no es normal, ¿verdad? Entonces no hablen bobadas, podríamos decir nosotros en nuestro lenguaje, un poquito más fuerte la expresión, ¿verdad? No profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Ustedes lo único que van a hacer es traer vergüenza sobre ustedes mismos, en el versículo 6. Los que desposeyeron, dice, serán desposeídos, o sea, aquellos que quitaron, se les va a quitar también, en el versículo 4, ¿verdad? Dice, ha cambiado la porción, cómo nos quitó nuestros campos, ¿verdad? Lo que ellos habían logrado quitándoselo a los demás. En el versículo 7, tú que te dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová, o sea, Dios ya no está con nosotros. ¿Son estas las obras de Dios? No hacen mis palabras bien al que camina recta, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente, dice la gente. Aquellas personas que hablan en contra de Miqueas, ¿verdad? Entonces Miqueas está replicando, ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Si ustedes están caminando rectamente, ¿cómo les afecta lo que yo estoy diciendo? Lo que Dios está diciendo a través de mí es un juicio para los que caminan mal. Entonces, ¿por qué se enojan? Si ustedes están bien, ¿verdad? ¿Por qué se enojan? Toma la palabra si es para ti, ¿verdad? O sea, toma tu parte y deja la otra parte para el que le corresponda, ¿verdad? En Isaías 59.1.2, vea, busque Isaías 59.1.2. Se da el mismo caso, la gente, como que dijimos que era contemporáneo de Isaías, ¿verdad? Como que la moda era esa, hablar en contra de los profetas. ¿Qué dice 59.1 y 2? Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Exactamente. O sea, Isaías le está diciendo, no es que Dios no quiera bendecirlos, ni que Dios no quiera cuidarlos, ni que Dios se haya alejado de nosotros, es que eso es su pecado, el que ha puesto una barrera y el que no deja que ustedes oigan la voz de Dios. Y por eso es que tienen esa situación difícil, no es que Dios los abandonó. Entonces Miqueas está diciendo lo mismo, porque la gente dice lo mismo que decían con Isaías. Y no es que Dios dice aquí, miren, se ha cortado el espíritu de Jehová, o sea, Dios ahora es menos poderoso que antes. ¿Son estas las obras de Dios, este problema que estamos pasando? Entonces dice Miqueas, ¿hacen mis palabras bien al que camina en rectitud? O sea, no es la palabra de Dios, es la actitud de la persona la que lo lleva a tener situaciones difíciles. Y esa es la gran verdad. Muchas veces nosotros podemos decir, ay, Dios me ha abandonado, Dios me abandonó, es que Dios no me oye, es que Dios se ha apartado de mí, es que nosotros nos hemos apartado de Dios.
Nosotros no escuchamos la voz de Dios, nosotros no podemos obedecer a la voz de Dios. Entonces, claro, van a venir una cantidad de situaciones difíciles a nuestra vida. Entonces Miqueas está haciendo también lo mismo que hizo Isaías, diciéndoles, no, no es que Dios se alejó, es que ustedes se han alejado. Y como ustedes no oyen la voz de Dios, por eso está pasando esa situación tan difícil y la situación viene para ustedes aún más difícil. Dice en versículo 10, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Ellos estaban en la tierra prometida, sin embargo les dice Miqueas, este no es el lugar donde ustedes van a reposar porque lo han corrompido, así que levántense y salgan de aquí. ¿Recuerda cuando Jesús llegó al templo y estaban todos ahí vendiendo y haciendo negocio? ¿Qué hizo Jesús? Agarró y le dio vuelta a todas las mesas, y algunos dicen que agarró hasta una pita y les empezó a pegar a todos los que estaban ahí, porque dice, ustedes han corrompido mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se han venido a hacer negocio. Entonces prácticamente lo que está diciendo el profeta es esto mismo. Ustedes entraron a una tierra que iba a ser su reposo, pero la corrompieron de tal manera que ya no es para ustedes, así que tienen que salir. Y eso sucedió cuando se los llevaron cautivos, que los sacaron de ahí. Y usted recordará que Israel hasta hace poco tiempo ha regresado a ese lugar, porque quedaron diseminados por todo el mundo, por generaciones. Y hasta hace poco, diríamos menos de 100 años, que la ONU les asignó un territorio para que todos los judíos regresaran a su tierra. Entonces ellos quedaron diseminados, fueron echados de la tierra donde Dios había dicho que iban a tener reposo. ¿Por qué? Porque la corrompieron. Pareciera que Dios, ¿verdad?, les está mandando, váyanse al exilio por su pecado. Y realmente ahí es donde nosotros debemos de pensar que si yo creo que porque Dios me da una bendición, esa bendición no la puedo perder, estoy equivocado, porque es mi actitud, mi proceder lo que determina si yo permanezco en bendición o no permanezco en bendición. Y Dios no tiene nada que ver ya con eso, porque la responsabilidad es mía. Si Dios me entrega a mí una cierta cantidad de dinero, ya no es problema de Dios qué hago yo con ese dinero, es problema mío. Si lo gasto en bendecir a otra persona o lo gasto en arruinar mi vida o la vida de los demás. Entonces Dios le está siendo bien duro a través del profeta con su pueblo. El pacto palestino tenía su base en la obediencia al pueblo, en la obediencia del pueblo. Los 10 mandamientos eran el lineamiento de lo que tenía que cumplir Israel para estar bien. Era la obediencia a lo que Dios esperaba de ellos. Y desde el principio Dios siempre ha esperado la obediencia. Adán y Eva, Dios lo que esperaba de ellos no era otra cosa más que su obediencia. Y cuando la obediencia falta, entonces van al exilio. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Les pasó lo mismo. Ellos estaban en el Edén, en un lugar pero especialísimo, pero cuando entró la desobediencia, fueron exiliados. Israel había llegado a la tierra prometida, una tierra que dice que fluía leche y miel, era una tierra próspera, generosa, pero como la corrompieron, fueron echados. El profeta, dice el versículo 11, si alguno, dice, andando con espíritu de falsedad, mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. O sea, ustedes prefieren a la gente que viene a profetizarles lo que les conviene. Yo he escuchado a mucha gente inocente, diría yo, sencilla, que cuando oran por otras personas, lo único que oran siempre es, y ya te va a venir el dinero, y ya te va a dar Dios el dinero, y te va a dar Dios el dinero, y Dios te va a regalar aquello, y Dios te va a regalar lo otro, como que si uno quisiera escuchar eso. Una vez yo estaba en un grupo de crecimiento, se llamaba en aquel entonces, y llegué a traer a mi hija, que era la líder de ese grupo. Llegué y me senté a esperar que terminara la reunión, y los estaba visitando una persona que profetizaba. Y al final de la reunión, me presentaron con él, es el pastor de la zona, y entonces empezaron a orar. Y entonces cuando llegó a orar por mí, entonces el hombre muy sencillamente me puso la mano y dijo, bueno, Dios te quiere bendecir y te va a regalar el carro que tú has soñado para que ya no andes en bus. Y entonces yo tenía mi carro parqueado afuera, que lo acababa de comprar. Entonces pareciera como que uno está
está deseando oír esas cosas, ¿verdad? Ya te va a dar el Señor la casa, ya te va a dar el Señor la cuenta bancaria, ya te va a mandar el Señor el dinero. Como que las personas solo están anhelando esas cosas. Entonces dice, si alguien viene profetizando así, Dios te va a prosperar y te va a dar mucho vino para que te enriquezca, te va a dar muchas cosas para que... Ese es el profeta que yo quiero, a ese invito siempre, ese quiero que venga a orar por mí. Ese va a ser el profeta del pueblo, dice. El que habla falsamente lo que la gente quiere oír. Hay mucha gente que se dedica a profetizar lo que la gente quiere oír y no lo que Dios dice. Entonces el profeta que a ellos les conviene, dice, es el que camina tras el viento y miente con engaño, según dice el versículo 11. Si alguien viene aquí mintiendo, pero te gusta, ese es el profeta que tú buscas, ¿verdad? Ese es el que tú buscas, ¿verdad? O el predicador que predica lo que quieres oír. Por eso me gustó ese anuncio de la Biblia borrable, ¿verdad? Que dice, ya ahora yo puedo evitar esos pasajes difíciles de la Biblia y puede borrar todas aquellas cosas difíciles, y mi congregación me ama mucho, dice, porque solo les predica lo que la gente quiere oír. No se habla de pecado, no se habla de nada, porque la gente a veces se molesta cuando se les empieza a hablar de pecado. Ya me está golpeando, ya le contaron, ya viene a tirarme a mí. Pero cuando se habla solo de bendición y de bendición y de bendición y de bendición, todo el mundo quiere y aplaude esos predicadores o esos profetas. Versículo 12. Para terminar el capítulo 12. De cierto te juntaré todos, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Fíjese que después de toda esta profecía de castigo, no es muy lógico que el capítulo 2 lo termine con estos versículos, pero Dios no es lógico. Y entonces al mismo tiempo que les está diciendo qué es lo malo que va a hacer con ellos, en el mismo capítulo 2 les dice, ahora hay una promesa para ustedes. Y dice la promesa, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. O sea, Dios dice, ustedes van a sufrir, pero va a llegar un momento en que yo voy a recoger el remanente de Israel, aquellos que fueron fieles, aquellos que se esforzaron, aquellos que sufrieron. Quiere decir que aunque la gente se portaba bien y era fiel con Dios, también sufrió el colapso de la tierra y de las ciudades y del castigo de Dios. Pero permanecieron fieles y van a ser recogidos, dice el remanente, y los voy a llevar, dice, como las ovejas hacia el redil, y el aprisco es el lugar donde ellos están, ¿verdad? El redil es el caminito por donde entran al aprisco, ahí el corral donde se guardan, dice, y va a ir su pastor delante de ellos, y a la cabeza de todas sus autoridades, aquellas que permanecieron fieles, va a ir Dios. Entonces, después de esa profecía de castigo, Dios también está diciendo, pero aquellos que resistan, aquellos que sean fieles, van a ser llevados, van a ser recogidos para estar consolados por Dios. O sea, en medio de tanta tragedia, Dios siempre tiene una palabra buena para sus hijos. Vamos a llegar hasta aquí el capítulo 2. Vamos a arrancar la próxima semana el capítulo 3. Y yo creo que la próxima semana terminamos, el próximo domingo terminamos, porque el libro no es muy grande y tiene casi la misma tónica todo. Padre, gracias te damos por esta mañana, bendita gracias por esta oportunidad que nos das de comenzar el libro de Miqueas. Pedimos de tu unción para que podamos sacar lo mejor de este libro, Señor, y que podamos aplicarlo a nuestra vida, que sea una voz de alerta para nosotros, Señor, en nuestra conducta, en nuestras actividades, y que podamos, Señor Jesús, entender que tú esperas de nosotros obediencia, y que la obediencia siempre trae bendición para la persona. En el nombre bendito de Jesús te glorificamos. Amén. Amén.